Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados aprendices de la formación titulada virtual Gestión Integral del Transporte. Hoy, 25 de septiembre, estamos realizando un encuentro asincrónico debido a que en la noche de ayer no se pudo realizar nuestra sesión formativa. Nos encontramos con los aprendices de la ficha número 2977-173 de la formación Gestión Integral del Transporte. Para todos ustedes, bienvenidos. En esta ocasión vamos a realizar nuevamente la socialización de la actividad de aprendizaje número 2, la cual venimos desarrollando de nuestra fase de planeación. En esta actividad de aprendizaje ya hemos presentado 4 evidencias en donde pues hemos hecho una presentación y una matriz DOFA acerca de todo lo que tiene que ver con modos y medios de transporte. Igualmente presentamos un video explicando cada uno de esos conceptos. La semana pasada ustedes realizaron y elaboraron una matriz de ruta donde a través de la guía de aprendizaje nos pedían unos casos para poder planificar esa ruta que se tiene en diferentes ciudades. Teníamos como ciudad Bogotá, teníamos Medellín, teníamos Bucaramanga y teníamos las zonas de destino, los diferentes puertos que constituyen nuestro país, el puerto de Buenaventura, el puerto de Santa Marta, el puerto de Barranquilla y el puerto de Cartagena. Quiero decirles, muchachos, que esas actividades, esas evidencias quedaron excelentes. Hay aspectos por mejorar debido a pues, que nosotros no somos expertos en la manera de planear esta matriz de ruta. Sin embargo, si lo podemos colocar en un porcentaje, estamos cumpliendo con el 85-90% de ese requerimiento, de ese criterio de evaluación. En ese orden de ideas, continuamos con la actividad de aprendizaje número 2, que viene siendo estructurar el plan de operación de acuerdo con los requerimientos del cliente y procedimientos de la empresa. Para eso ustedes, de 3 evidencias de aprendizaje que ya presentaron una, faltarían 2 en donde hay que realizar un póster informativo y un mural multimedial. Entonces, pues vamos a hacer el respectivo proceso de orientación de esta temática. Hablemos primero de la evidencia, para ir de pronto contextualizando un poco acerca de cómo va a ser el paso a paso para presentar esta actividad. Nosotros tenemos que realizar 2 evidencias y la vamos a presentar en una sola. Vamos a hacer un video en donde vamos a explicar estas 2 actividades y con base a esa información que nosotros vamos a estudiar, vamos a realizar las respectivas evidencias. En ese sentido, pues hablaremos primero de la guía de aprendizaje, de lo que nos está pidiendo la actividad. Para esta evidencia, en donde nos toca realizar el póster informativo, aquí nos dice, ustedes deben identificar, permítanme un momento acá, aumento pantalla, ustedes deben identificar y analizar lo que es el tema del transporte intermodal y las rutas principales de los diferentes centros económicos del país. Ya nosotros en clase anterior habíamos hablado de los modos y medios de transporte y de estas características que se presentan en el tipo de transporte, transporte multimodal y transporte intermodal. Vamos a refrescar un poquito lo que es el concepto o el conocimiento de eso. Cuando nosotros hablamos de ese tipo de sistemas de transporte o de modos de transporte para poder implementar esas estrategias, esto lo que busca es que siempre se vaya aumentando la eficacia en cada una de las operaciones, ya sea que utilicemos un transporte multimodal o un transporte intermodal. Son muy parecidos, sin embargo, uno de ellos tiene una característica muy fundamental. Hablemos de lo que es el transporte multimodal, o recordemos un poquito de lo que es el transporte multimodal. Resulta y pasa que este es un sistema de transporte en el cual se utilizan 2 o más modos de transporte
para poder mover una mercancía desde un punto de origen hasta un punto de destino. Vamos a colocar un ejemplo. Nosotros vamos a hacer una distribución o un movimiento de mercancía colocando la evidencia que ustedes presentaron desde la ciudad de Bogotá. Vamos a mover de pronto una carga perecedera, ¿cierto? Y esa carga perecedera nosotros la vamos a enviar o la vamos a exportar a otro país. Vamos a colocar de pronto un país de destino, Panamá. Nosotros tenemos que tener dos opciones para poder escoger o para poder planificar este sistema de distribución de manera multimodal. Nos dice que podemos escoger dos o más modos de transporte para poder enviar la mercancía de un lugar a otro. Si bien es cierto, digamos que la salida o el origen viene siendo Bogotá, y nosotros escogemos un modo de transporte para poder enviar hasta un puerto de carga, llámese Buenaventura, que es el más cercano, o llámese Santa Marta, Cartagena o Barranquilla. Nosotros tenemos que escoger primero un modo y un medio de transporte para enviar esa carga. Hagamos el cargo de que escogemos el modo terrestre y utilizamos como medio de transporte un vehículo climatizado porque es una carga perecedera. Una vez llegue ese producto o llegue esa mercancía a la zona de destino, en este caso al muelle de carga, se hace un transbordo a otro modo, que ya viene siendo el modo fluvial o el modo marítimo, ¿cierto? Que ya viene siendo el modo fluvial o el modo marítimo. En ese sentido y en ese orden de ideas, voy a apagar aquí un momento la cámara. En ese sentido y en ese orden de ideas, ya yo estoy utilizando dos modos y dos medios de transporte, pero a la final me va a ser el mismo proceso porque estoy enviando desde mi punto de origen hasta mi punto de destino. Hay que puede variar, que cuando yo saque la carga del transporte terrestre del furgón climatizado y yo lo meto a un contenedor climatizado para que mantenga la cadena de frío, ya ahí estoy utilizando varios medios o estoy utilizando varios tipos de contenedores. Esa es una de las características que el modo intermodal te va a permitir, que puede haber de pronto una subutilización de algunos otros medios. Mientras que en el transporte intermodal se hace, pero se mantiene el tipo de contenedor o la unidad de carga. Vamos a colocar el mismo ejemplo. Sale el vehículo con la carga perecedera desde Bogotá hacia el puerto de Buenaventura, pero en este caso ya yo desde el punto de origen viene en un contenedor climatizado y ese contenedor es el que va a llegar al puerto de Buenaventura y se va a embarcar o se va a ubicar en el buque o en el barco donde se va a llevar la mercancía hasta la ciudad de Panamá. Se mantiene el mismo contenedor, pero se están utilizando varios modos y varios medios de transporte. Entonces, diferencia entre la una es que el intermodal siempre tiene que haber un contenedor de carga o una unidad de carga para poder transportar la mercancía. Mientras que en el multimodal se pueden utilizar varios tipos o varias unidades de carga. Vamos a observar aquí un video, un recurso educativo para poder tener un poco más de conceptualización del proceso. ¿Alguna vez habías oído hablar del transporte intermodal? Pues no es otra cosa que el traslado de mercancías en diferentes medios de transporte, pero realizando solo una carga y una descarga. Si quieres saber si es una opción para tu empresa, quédate a ver el vídeo hasta el final y conocerás todas sus ventajas. Bienvenido al canal de Aegis Universal Logistics, la empresa de logística y transporte internacional de mercancías que se adapta a tus necesidades. Soy Marisa Moreno, fundadora y directora de la empresa, y ponemos a tu servicio toda nuestra experiencia en el ámbito de la logística y el comercio internacional. A lo largo de mi trayectoria profesional hemos ayudado a muchas empresas como la tuya a gestionar con éxito la importación y la exportación de sus mercancías, con soluciones personalizadas para asegurar el mayor beneficio posible
y el mínimo riesgo. En el vídeo de hoy voy a contarte todo lo que necesitas saber sobre el transporte intermodal con algunos ejemplos prácticos. Uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas que quieren importar o exportar mercancías es el transporte. Del éxito de los procesos relacionados con él va a depender en buena medida su competitividad en el mercado exterior. Escoger el servicio de transporte más adecuado puede marcar la diferencia para que tu operación se lleve a cabo con éxito. El transporte intermodal en concreto presenta una serie de ventajas competitivas que lo convierten en una alternativa idónea para intercambios internacionales, siendo en muchos casos la clave del éxito en cualquier gestión de la cadena de suministro. Lo primero que debes saber es qué es el transporte intermodal. Como dije antes, designa el movimiento de mercancías en una misma unidad o vehículo usando sucesivamente dos o más modos de transporte sin manipular la mercancía en los intercambios de modo. Por extensión, el término intermodalidad se ha usado para describir un sistema de envío de mercancías en el que intervienen dos o más modos de transporte sin procesos de carga y descarga en una cadena de transporte puerta a puerta. El transporte intermodal combina las ventajas de cada tipo de transporte, por lo que vamos a ver cuáles son los principales. 1. Transporte por carretera. Ofrece una mayor flexibilidad, permitiendo que las mercancías lleguen prácticamente a cualquier destino, con vehículos adaptados a casi todas las necesidades, ofreciendo todas las garantías de seguridad. Además, su rapidez, tanto en corta y media distancia, hacen que sea el tipo de transporte más utilizado. Los tipos de servicio que existen en el transporte por carretera son cargas completas o carga fraccionada o grupaje. 2. El transporte por ferrocarril. El transporte ferroviario es un tipo de transporte especialmente adecuado para envíos de vagones completos o grupos de vagones completos a largas distancias cuando la urgencia de llegada no sea un factor determinante. Estas son algunas de sus ventajas principales. Ofrecen la posibilidad de transportar grandes volúmenes. Cuentan con horarios determinados que minimizan los retrasos que pueden presentar otras opciones de transporte. Los costes de transporte son por lo general más económicos. Sin duda, es el medio de transporte más sostenible. 3. Transporte marítimo o fluvial. El 90% del comercio marítimo mundial se mueve a través del transporte marítimo. Este tipo de transporte destaca por su fiabilidad, economía y versatilidad. Hace posible conectar localizaciones que de otra forma no podrían intercambiar mercancías y, excepto para envíos muy urgentes, es la mejor alternativa al transporte aéreo. Se diferencian dos tipos principales de carga, la carga a granel y la carga mediante contenedores. Y según el tipo de carga, podemos encontrar distintos tipos de buques adaptados a las necesidades de cada caso, como son los buques portacontenedores, los buques graneleros, petroleros, rolón, etc. 4. Transporte aéreo. El transporte aéreo es el tipo de transporte más adecuado e idóneo para determinados tráficos y mercancías como productos terminados de elevado valor y mercancías urgentes por su rapidez para distancias largas y su seguridad. Sin embargo, debemos tener en cuenta, debido a las dimensiones de las puertas y bodegas de los aviones, que se aplican limitaciones en las dimensiones de las mercancías que se puedan transportar por vía aérea, además de que es el medio de transporte más caro y puede no ser competitivo para las mercancías de bajo valor añadido, como materias primas y productos semielaborados, muy dependientes del precio del transporte para su venta. Ahora que ya conoces los distintos medios de transporte, el transporte intermodal combina las ventajas de cada uno de ellos. Vamos a ver un ejemplo. Una importación de mercancías desde otro país cuyo transporte principal se realiza en contenedor completo por barco al puerto de destino. En primer lugar, la mercancía es cargada en el contenedor en las instalaciones del exportador a bordo de un camión para llevar a cabo el primer trayecto por carretera hasta llegar al puerto marítimo. Una vez en la terminal, se cargará dicho contenedor en el buque que llevará a cabo el transporte principal desde el puerto de origen hasta el puerto de destino. Una vez el buque llega a su puerto de destino, la mercancía se descarga en el contenedor que la han llevado durante todo el trayecto, por lo que no se requiere una manipulación directa de la misma y es cargada de nuevo en camión para realizar el último transporte hasta llegar al punto final de entrega al destinatario, y que también suele ser terrestre en la mayoría de las ocasiones, puesto que es uno de los medios más versátiles. Otra posibilidad podría ser que la unidad de carga se traslade mediante un vagón ferroviario para unir puntos más alejados. De esta manera, no solo se logra un transporte rentable mediante una combinación optimizada de los medios de transporte individuales, sino que también se contribuye con el medio ambiente por su menor impacto medioambiental. La reubicación del transporte por carretera al ferrocarril aliviará además la carga sobre la infraestructura y reducirá la congestión. ¿Quieres saber alguna de las ventajas que tiene el transporte intermodal? Pues presta mucha atención a estos 5 puntos. No tienes que almacenar las mercancías en las zonas intermedias, por lo que ganas tiempo. Existe menos probabilidad de robo o rotura de la mercancía porque va en un contenedor o semirremolque y se mantiene cerrado desde el origen hasta el destino. Se reducen los tiempos de carga y descarga de la mercancía, pues solo se realizan al principio por el exportador y al final cuando el importador recibe la mercancía. También se reducen los costes
de la operación total de transporte, ya que se optimiza dicha operación con la combinación de transportes, buscando siempre la opción más conveniente y más económica en función de las características de cada operación. Es importante que sepas que también existe otra modalidad, el transporte multimodal. Para entender la diferencia, podemos decir que el transporte multimodal es el transporte de mercancías cuando se realiza de un país a otro a través de diferentes vehículos de transporte, camión, avión, barco, tren. Pese a que se utilice varios tipos de transporte para una mercancía, solo se usará un documento de transporte. En cambio, el transporte intermodal une los diferentes sistemas de transporte con el uso de semirremolques u otras unidades de transporte intermodal, siendo un tipo de transporte multimodal. Además, puede que hayas oído hablar del transporte combinado, que es una forma especial de transporte de carga intermodal en el que los semirremolques de camiones u otras unidades de carga como contenedores se transportan a largas distancias por ferrocarril o vía marítima. Como regla general, el camión se usa solo a una corta distancia para transportar los contenedores y los cuerpos intercambiables al riel o vía fluvial, para recogerlos en el punto de descarga para luego entregarlos. Además, en esta modalidad, para cada tramo de transporte se utilizará diferente documentación. La elección de uno u otro dependerá de las necesidades de cada una de las empresas. Vamos a ver ahora algunos ejemplos para que te resulte más fácil entenderlo. Transporte de calzado de Estambul a España. Primero se hará el transporte en un buque portacontenedores y una vez que llega al puerto de Valencia, el contenedor se carga en un camión. El método se puede definir como intermodal y multimodal, ya que el contenedor no se ha abierto en ningún momento. Otro ejemplo, transporte de cereales de Brasil a Valencia. Primeramente la carga irá en un contenedor cisterna a bordo de un barco, pero cuando llega al puerto español se traspasan los cereales a otro contenedor cisterna encima de un camión. Al haber ruptura de carga se considera como transporte multimodal, pero no intermodal. Y por último, vamos a ver un ejemplo de transporte combinado. Importamos lámparas de Shanghái en China a Madrid, España. Para el transporte marítimo utilizaremos el Bill of Lading o conocimiento de embarque y cuando se haga el transporte por carretera hasta Madrid, el CMR. Se considera transporte combinado. La principal ventaja es que si hay algún problema con la mercancía es más fácil detectar en qué tramo ha ocurrido el deterioro. Se tiene un mayor control sobre el contenido que se transporta. Espero que hayan quedado claros los conceptos, los cuales en muchas ocasiones pueden parecer que hablen de la misma cosa. Pero si aún tienes dudas, como siempre digo, te recomiendo que contactes con un profesional como un agente transitario, quien te recomendará cuál es la opción más conveniente para que tu operación internacional sea llevada a cabo con éxito. Ahora que ya has descubierto cosas nuevas sobre esta modalidad de transporte de mercancías, ¿crees que podría ser una buena opción para tu empresa? Te invito a que nos dejes en los comentarios cualquier duda que tengas. Listo, chicos. Entonces, si bien de pronto en ese video analizamos un poquito lo que tiene que ver con el transporte intermodal, con el transporte multimodal y con todo lo que tiene que ver con cada una de estas características de los modos y medios de transporte. Ahora bien, regresemos a nuestra guía de aprendizaje, a lo que nos va a pedir la evidencia como tal. Permítanme un segundito acá. A lo que nos va a pedir como tal nuestra actividad de aprendizaje. Nos decía, identifiquemos y analicemos lo que es el transporte intermodal, las rutas principales de los centros económicos del país. ¿Cuáles vienen siendo las rutas principales de nuestros centros económicos? Recuerden que en la sesión pasada yo les envié un documento en donde estaba cuáles eran los corredores principales en Colombia. De ahí, de ese documento, podemos determinar cuáles son las rutas o cuáles son los centros económicos del país, pero no tenemos que de pronto adivinar. Centro económico Medellín, centro económico Bogotá, centro económico Barranquilla, centro económico Cali, centro económico Buenaventura, centro económico El Llano, Villavicencio, entre otras ciudades que son importantes ¿para qué? Para la producción, la comercialización y todo lo que tenga que ver con la economía de nuestro país. Ahora bien, para poder nosotros identificar o hacer cada una de estas actividades, nos dice, de acuerdo con el documento titulado Plan de Transporte Intermodal, que viene siendo este documento que yo les voy a compartir acá. Permítanme un segundito. Este documento que yo les voy a compartir acá, o este enlace que yo les voy a compartir acá, en donde nos muestra
lo que es la red del Plan Maestro de Transporte Intermodal, lo que es el Plan Maestro de Transporte Intermodal y cada una de sus características. ¿Qué les recomiendo, muchachos, o qué les sugiero? Vamos a leer este documento y vamos a datarnos de todo lo que tiene que ver a nivel país el Plan Maestro de Transporte Intermodal. En ese sentido y en ese orden de ideas, ahí tenemos los pasos para poder hacer la primera evidencia. Ahora bien, la segunda evidencia que nos dice, ustedes tienen que hacer un mural multimedial. Miren que para esta evidencia nos está pidiendo lo siguiente. A partir del material visto en el componente formativo modos y medios de transporte, que es el material de formación que nosotros actualmente estamos viendo, ¿sí? En donde están los modos, en donde están las características, en donde están las ventajas y las desventajas, tanto del transporte modal como del transporte multimodal, donde nosotros también lo observamos para poder hacer la matriz de riesgo, la matriz DOFA y cada una de las evidencias anteriores. ¿Qué nos está diciendo? Vamos a leerlo y vamos a diseñar, entre comillas, porque esa no va a ser la actividad, vamos a diseñar un muro donde se evidencien los beneficios y bondades que trae para las regiones o las ventajas el tema del transporte multimodal. Y mencionen qué regiones de Colombia se cuenta con la infraestructura apropiada para el transporte multimodal. Entonces, si nosotros analizamos, compañeros aprendices, si nosotros analizamos, de una u otra forma nos toca leer el Plan Maestro Multimodal y nos toca nuevamente revisar la circular en donde nos habla de los corredores principales de nuestro país. Hasta ahí es lo que tenemos que ver con la actividad. Ahora bien, vamos directamente al grano, cómo vamos a realizar nuestra evidencia de aprendizaje. La evidencia de aprendizaje nos está diciendo, muchachos, que nosotros tenemos que presentar 2 actividades, pero la vamos a hacer en una sola. ¿Cómo la vamos a hacer, muchachos? Aquí está el paso a paso de cómo se debe presentar la actividad. Préstenme mucha atención porque es importante para que ustedes puedan desarrollar su evidencia de la mejor manera. Como son 2 actividades, es un póster informativo y un mural multimedial, prácticamente viene siendo lo mismo. Un póster viene siendo como una infografía en donde usted, a través de imágenes, usted va a informar lo que tiene que ver con la actividad. Y un mural también viene siendo como una infografía, pero un poco más amplia, un poco más grande, ¿cierto? La diferencia del mural multimedial es que usted le puede colocar recursos como videos, como audios, recursos multimediales. En este caso, para hacerlo un poco más práctico y que solamente se presente una sola evidencia, ustedes van a realizar un video en donde se muestre la información solicitada en la evidencia 1, que viene siendo la combinación entre medios de transporte y sus principales características, ventajas y desventajas del transporte multimodal. Y también van a presentar la evidencia 2, en donde hablen de los beneficios y bondades que trae para las regiones o las ventajas en la implementación del transporte multimodal, y van a mencionar en qué regiones de Colombia se puede o qué regiones de Colombia cuentan con la infraestructura apropiada para el transporte multimodal. Yo se las voy a colocar muy sencilla. Como ustedes lo van a hacer en un video, ustedes pueden hacer la presentación de las 2 actividades en el mismo contenido. Es decir, si van a utilizar Canva, si van a utilizar Geniali, si van a utilizar PowerPoint, traten de hacerlo de la mejor manera posible. Traten de utilizar recursos tanto audiovisuales como recursos informativos, imágenes, videos, audios, ¿cierto? De esa manera nosotros estamos de una u otra forma haciendo 3 actividades en una. Haciendo un video, la parte multimedial, haciendo
el póster informativo y el mural informativo o el mural multimedial con las presentaciones que nosotros vamos a exponer en el video. Segundo, durante el video, todos los integrantes del equipo deben argumentar las ideas plasmadas en el contenido del video y obviamente con las presentaciones proyectadas. Muchachos, aquí quiero ser muy sincero y quiero ser muy franco con ustedes. Todos los aprendices deben participar y deben argumentar lo que están diciendo. Si usted en el póster informativo o en la primera presentación me está hablando de las características que tiene el transporte multimodal, usted me tiene que argumentar por qué esas características existen. Teniendo en cuenta que usted ya observó un material formativo de métodos y medios de transporte, que usted ya leyó la circular o la resolución que nos habla de los corredores principales en Colombia, que ya usted leyó el Plan Maestro de Transporte Intermodal y que usted también consultó varios materiales de apoyo, como el video que acabamos de ver. Finalmente, compañeros, para la realización del video se debe investigar, leer acerca del Plan Maestro de Transporte Intermodal sugerido en la guía de aprendizaje. ¿Cómo van a cargar la evidencia? Presten atención a esto. Se debe cargar el enlace del video. Ustedes terminan el video y no van a subir el archivo en formato MP4. Ya nosotros venimos con la costumbre de que nosotros cargamos el video a un Drive o cargamos el video a YouTube y este nos genera un enlace. Ese es el enlace que ustedes van a subir en la evidencia. ¿En cuál evidencia? En la evidencia del mural multimedial. Esta evidencia va a valer para las dos que se está solicitando. Entonces, voy aquí un momentico a ingresar a la plataforma de Desayuna para orientarles cómo es que ustedes van a subir la respectiva actividad. Permítanme un segundito. Yo ingreso a la página de Desayuna, ingreso a la plataforma institucional y si la guía me está diciendo o el criterio que está pidiendo el instructor es que se debe cargar el enlace del video a la evidencia mural multimedial, usted lo que tiene que buscar es la evidencia correspondiente, ¿cierto? Me voy a la fase de planeación, me voy a donde están las evidencias. En este caso tengo estructura de matriz de ruta que ya la presentaron. En el póster informativo no, me está diciendo que lo monte aquí al mural multimedial. Yo le doy clic ahí al mural multimedial y ahí es donde yo voy a subir la respectiva evidencia de aprendizaje que me está pidiendo el instructor. Muchachos, en este sentido, quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud por parte de ustedes, porque sé que de pronto de manera asincrónica, como lo estamos presentando, quedan muchas dudas sobre la mesa. Quedo atento a través del grupo de WhatsApp para que ustedes puedan proyectarme sus dudas, sus inquietudes y de esta manera poder hacer nuestra evidencia de la mejor manera. Para todos, compañeros aprendices, les deseo entonces un feliz inicio de semana, un feliz desarrollo de las actividades y quedo atento para poder entregar las actividades. Cabe recalcarles o cabe recordarles que esta evidencia está desde el 23 de septiembre hasta el 5 de octubre. Por lo tanto, ustedes van a tener aproximadamente 15 días para poder presentar estas actividades. Un abrazo para todos, quedo atento a cualquier inquietud y bueno, nos estamos viendo. Hasta una próxima.